Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Bueno, debemos decir que el concepto de plusvalía, que fue desarrollado por Karl Marx a finales del siglo XIX, es el excedente monetario originado por el trabajo humano presente en cualquier acción productiva. También debemos decir que la plusvalía, también conocida como plusvalor, apareció definido por Marx en su obra El Capital y es básicamente el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto del cual se hace propietario el empresario, originando así la esencia de la explotación capitalista. Es decir, según la teoría desarrollada por Karl Marx, al trabajador se le paga menos de lo que realmente produce. Así, pues la diferencia entre lo que realmente produce y su salario es lo que se conoce como plusvalía. Esta plusvalía constituye la ganancia extra del empresario. Este plusproducto o plusvalor, al ingresar al mercado, se convierte en mercancía y se vende, convirtiéndose en dinero que no retorna a los bolsillos del empleado en manera de sueldo, según Marx. Continuemos hablando un poco más sobre la plusvalía, particularmente sobre su origen. Bueno, como recién hacíamos mención, en su análisis de la sociedad capitalista, Marx entiende que su origen se debe principalmente a la aparición de la propiedad privada. Luego de la liberación de las comunas y el comercio con Medio Oriente, la burguesía hace su aparición en la historia. También decir que esta nueva clase social eran hombres libres que acumularon grandes porciones de tierra y propiedades, mientras que un grueso de la población se vio despojada de sus tierras y en posesión tan solo de sus fuerzas de trabajo. Todos estos cambios que acabamos de mencionar iban a traer consecuencias. Esto generó un nuevo panorama, totalmente novedoso por primera vez en la historia. Ya no eran los terratenientes, aunque todavía conservaban parte de su poder, sino hombres libres con los medios de producción, primero la tierra, luego la fábrica, que se enfrentaban a una gran masa de desposeídos. Continuemos hablando un poco más sobre esta plusvalía, particularmente intentando dar algunos ejemplos. Bueno, para entender mejor estos conceptos de plusvalía, a continuación intentaremos dar algunos ejemplos que creo que les servirán. Bueno, pensemos en una persona que trabaja 9 horas diarias, pero recibe una paga de un 60% por debajo de lo normal en su rubro. El porcentaje que resta de ese salario corresponderá al empleador, ya que comprende la plusvalía generada por la labor. Es decir, supongamos que para producir un bien se requiere 4 horas de fuerzas de trabajo, por lo que el capitalista contrata a un empleado para que éste trabaje 8 horas. Durante la jornada, el empleado produce 2 unidades de ese bien. Sin embargo, el capitalista le pagará solo lo de una unidad, ya que el resto corresponde a la plusvalía, es decir, le corresponde al empleador. Digámoslo de otra forma, un trabajador que cobra un salario mínimo por 8 horas de trabajo, pero que produce un bien o servicio cuyo precio excede a la cantidad, el excedente de ese trabajo que se produce consiste en la plusvalía, lo cual corresponde al empleador. Y por último, para cerrar estos ejemplos que dimos, debemos decir que mediante la plusvalía, el capitalista es capaz de incrementar su capital y de esta manera seguir invirtiendo. Continuemos hablando un poco más sobre esta plusvalía, particularmente sobre las críticas que suele recibir. Bueno, como todo concepto, el término desarrollado por Karl Marx tiene ventajas y desventajas, es decir, economistas que están a favor de su teoría y otros que están en contra. No obstante, es importante indicar que la teoría de Marx ha evolucionado. Hay que tener en cuenta, para valorarla correctamente, la época en la que se escribió. Diciendo esta introducción, veamos estas críticas que suele recibir este concepto, comenzando con las críticas positivas. Puede que el empresario, por asumir el riesgo, merezca esa plusvalía, pero habría que controlarla. Algunos economistas defienden que el beneficio que obtienen los empresarios es excesivo y que por tanto deberían retribuir mejoras a sus trabajadores. Entre los más afines a su teoría, defienden que no debería existir tal beneficio a favor de los empresarios. Las empresas deberían retribuir a sus trabajadores exactamente por el valor de lo que produce.
Y por último decir respecto a estas críticas es que supone un antes y un después en la teoría económica. Tanto es así que en la actualidad se siguen desarrollando trabajos al respecto. Y por último hablar sobre las críticas negativas. Bueno, se suele decir que el concepto tenía sentido cuando se escribió, que ahora el mercado de trabajo ha cambiado y que las máquinas sí que ofrecen valor. Se dice que la existencia de maquinaria o de automatización de procesos no empobrece a la población, al contrario, permite que el trabajo sea más productivo y reduce las horas trabajadas, aunque sabemos que esto es totalmente discutible. También se dice que la tecnología no tiene necesariamente que aumentar el desempleo. El desempleo se mueve de unos sectores a otros y cambia conforme la necesidad de los mismos, según quienes lo ven de esa manera. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.